En 1984, un joven fotógrafo de Tijuana salió una noche con su cámara y jamás regresó. Durante años, su desaparición fue un misterio sin respuestas, hasta que, casi 2 décadas después, unos rollos ocultos revelaron la verdad. Alejandro había captado algo que jamás debía ser visto, un secreto capaz de destruir reputaciones y cambiar destinos. El año era 1984 y Tijuana pulsaba con una energía única. ¿Te imaginas cómo era la frontera en esa época? Una ciudad donde los contrastes se mezclaban como colores en una pintura, luces de neón brillando sobre calles de tierra, hoteles lujosos al lado de cantinas humildes y secretos que se susurraban en cada esquina. En medio de este escenario vivía Gustavo Ramírez Soberón, un joven de 24 años con una pasión que lo consumía por completo, la fotografía. Pero no cualquier tipo de fotografía. A Gustavo le fascinaba capturar lo que otros preferían no ver, esos momentos auténticos que ocurrían cuando la gente pensaba que nadie los observaba. ¿Qué hacía tan especial a este fotógrafo? Mientras otros se conformaban con retratos formales o paisajes seguros, Gustavo caminaba por las calles de Tijuana con su cámara al hombro, buscando historias reales. La vida nocturna de la ciudad era su lienzo favorito. Ejecutivos cruzando la frontera en busca de diversión, parejas furtivas que creían estar ocultas en las sombras y esos pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo las luces artificiales. Sus amigos lo conocían como alguien incansable. Gustavo nunca duerme, decían en broma. Y era cierto. Mientras la ciudad descansaba, él recorría bares, hoteles y rincones olvidados, con esa curiosidad insaciable que lo caracterizaba. Su hermano menor, Arturo, siempre le decía: un día te vas a meter en problemas por andar fotografiando lo que no debes. ¿Serían esas palabras una premonición? Su madre, doña Estela, una mujer profundamente religiosa de 52 años, no siempre entendía la pasión de su hijo. ¿Por qué no fotografías bodas como los demás?, le preguntaba mientras preparaba el café matutino en su pequeña casa del centro de Tijuana. Pero había algo en los ojos de Gustavo cuando hablaba de su trabajo que la tranquilizaba. Era un joven con propósito, aunque ese propósito a veces la preocupara. La noche del 15 de marzo de 1984 comenzó como cualquier otra para Gustavo. Había escuchado rumores sobre algo interesante que ocurría cerca del Hotel Continental, uno de los establecimientos más elegantes de la ciudad. ¿Qué había escuchado exactamente? Nadie lo sabía con certeza, pero sus vecinos recordarían después que había mencionado algo sobre una historia que podría cambiar muchas cosas. Esa tarde, mientras organizaba su equipo, Gustavo le comentó a su hermano Arturo algo que después se volvería crucial. Esta noche voy a conseguir las fotos que estaba buscando. Sus ojos brillaban con esa mezcla de emoción y determinación que siempre tenía cuando sentía que estaba cerca de algo grande. Antes de continuar esta historia que ha intrigado a Tijuana durante décadas, me gustaría pedirte algo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de diferentes lugares. Ahora, regresemos a esa noche fatídica de marzo. Gustavo salió de su casa alrededor de las 8 de la noche, como era su costumbre. Llevaba su cámara Nikon favorita, 3 rollos de película extra y esa sonrisa confiada que siempre tenía cuando se dirigía a una nueva aventura fotográfica. Su madre lo vio partir desde la ventana de la cocina sin saber que sería la última vez que lo vería. El Hotel Continental estaba ubicado en una de las zonas más exclusivas de Tijuana en esos años.
Era el lugar donde se hospedaban empresarios importantes, políticos de visita y personas que tenían el dinero suficiente para pagar por privacidad y discreción. ¿Qué había atraído a Gustavo específicamente a ese lugar esa noche? Según los testimonios que se recogerían después, algunos trabajadores del hotel recordaban haber visto a un joven con cámara merodeando por los alrededores cerca de las 10 de la noche. Había estado tomando fotografías del exterior del edificio, aparentemente esperando algo o a alguien. El portero nocturno, un hombre llamado Esteban Flores, declararía años después que había notado al fotógrafo porque no era común ver a alguien tan joven por esa zona tan tarde, y menos con una cámara tan cara. Pero en ese momento no le dio mayor importancia. Era 1984 y Tijuana estaba llena de personajes extraños que iban y venían. ¿Qué pasó durante las horas siguientes? Esa es la pregunta que ha atormentado a la familia Ramírez durante décadas. Lo único que se sabe con certeza es que Gustavo nunca regresó a su casa esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. La primera persona en darse cuenta de que algo estaba mal fue su hermano Arturo. Los dos vivían juntos en la casa familiar, y Gustavo siempre regresaba antes del amanecer, sin importar qué tan tarde hubiera salido. Pero esa mañana del 16 de marzo, su cama seguía intacta. Al principio pensé que se había quedado con alguna chica, recordaría Arturo años después. Pero cuando pasó el segundo día sin noticias, supe que algo había pasado. Mi hermano nunca desaparecía sin avisar. Doña Estela, por su parte, había pasado la noche despierta con una extraña sensación en el pecho. Las madres sabemos cuando algo está mal, diría después. Esa noche recé más de lo normal, como si mi corazón me estuviera avisando algo. El tercer día, la familia decidió actuar. Arturo recorrió todos los lugares que frecuentaba su hermano: cantinas, estudios fotográficos, las casas de sus amigos. Pero nadie había visto a Gustavo desde la noche del 15. Era como si hubiera desaparecido del mapa. ¿Cómo reaccionaría la policía ante la denuncia de una familia humilde sobre un fotógrafo desaparecido? En el Tijuana de 1984, donde las desapariciones no eran exactamente raras, la respuesta fue predecible y desalentadora. Pero antes de que sepas lo que encontraron en esa investigación inicial, antes de que descubras los primeros indicios de lo que realmente había pasado esa noche, hay algo que necesitas saber sobre lo que estaba ocurriendo en las sombras de Tijuana en esos días. Algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos lo que le pasó a Gustavo Ramírez. ¿Estás preparado para descubrir la verdad que estuvo oculta durante casi 2 décadas? El 18 de marzo de 1984, 3 días después de la desaparición de Gustavo, doña Estela y Arturo se dirigieron a la comandancia de policía de Tijuana con el corazón lleno de esperanza y las manos temblorosas. ¿Cómo iba a recibir la autoridad el caso de un fotógrafo desaparecido? La respuesta los dejaría marcados para siempre. El comandante Ricardo Vázquez, un hombre de bigote espeso y mirada cansada, los recibió en su oficina llena de humo de cigarro. Mientras doña Estela explicaba entre lágrimas que su hijo nunca había desaparecido así, que algo terrible debía haberle pasado, el oficial tomaba notas con una actitud que rayaba en la indiferencia. «Señora», le dijo finalmente, «su hijo tiene 24 años. Es un adulto. Tal vez decidió irse a otro lugar, buscar mejores oportunidades. Pasa más seguido de lo que usted cree». ¿Puede imaginarse la frustración de una madre escuchando esas palabras? Arturo, que había permanecido callado hasta ese momento, explotó. «Mi hermano no es de los que se van sin decir nada. Algo le pasó». Pero el comandante Vázquez ya había formado su opinión.
En su experiencia, los jóvenes artistas de Tijuana tenían fama de ser impredecibles. «Mire, joven», le dijo a Arturo, «vamos a abrir el expediente. Pero entre usted y yo, estos fotógrafos callejeros siempre andan metidos en cosas raras». A lo mejor su hermano vio algo que no debía ver o se involucró con la gente equivocada. Esas palabras resultarían ser más proféticas de lo que el comandante jamás imaginaría. La investigación inicial fue, en el mejor de los casos, superficial. 2 agentes visitaron el Hotel Continental y hablaron brevemente con el portero nocturno Esteban Flores. Su testimonio fue registrado en apenas 3 líneas. Vio a un joven con cámara cerca del hotel la noche del 15 de marzo. No hubo incidentes reportados. Era eso todo. Una investigación de 3 líneas para un hombre desaparecido. En el Tijuana de 1984, aparentemente sí. Los agentes también hablaron con algunos amigos fotógrafos de Gustavo. Mario Delgado, quien trabajaba en un estudio del centro, les dijo algo que llamó su atención. Gustavo había estado muy emocionado las últimas semanas. Decía que estaba siguiendo una historia grande, algo que podría hacerlo famoso. ¿Qué historia era esa? Mario no tenía más detalles, pero recordaba que Gustavo había mencionado algo sobre gente importante haciendo cosas que no deberían hacer. En el informe policial, esto se registró simplemente como la víctima perseguía historias sensacionalistas. Después de apenas 2 semanas de investigación, si es que se le puede llamar investigación, el comandante Vázquez convocó nuevamente a la familia. Su conclusión era definitiva. Gustavo Ramírez Soberón abandonó voluntariamente su domicilio. Caso cerrado. Doña Estela salió de esa oficina destrozada. ¿Cómo era posible que las autoridades simplemente decidieran que su hijo se había ido por su propia voluntad? «No conocen a mi Gustavo», les decía a sus vecinas. «Él jamás me haría esto». Pero el daño estaba hecho. Sin una investigación activa, la familia se quedó sola, enfrentando el misterio. Y fue entonces cuando comenzaron a circular los rumores. El primero en surgir fue el más obvio para una ciudad fronteriza como Tijuana, que Gustavo se había involucrado con narcotraficantes. «Esos fotógrafos siempre andan donde no deben», decían en las cantinas. Seguro vio algo que no tenía que ver y lo callaron para siempre. ¿Había algo de verdad en estos rumores? Su hermano Arturo se encargó de desmentirlos cada vez que podía. «Mi hermano ni siquiera tomaba alcohol», decía. ¿Cómo se iba a meter con esa gente? Pero una vez que los rumores comienzan en una ciudad como Tijuana, es casi imposible detenerlos. El segundo rumor era más personal y de alguna manera más doloroso para la familia. Comenzó cuando una vecina comentó que había visto a Gustavo algunas noches con una mujer mayor, bien vestida. La historia se fue distorsionando hasta convertirse en el chisme de que Gustavo había huido con la esposa de algún hombre poderoso. «Esos artistas siempre se enamoran de mujeres casadas», susurraban las señoras en el mercado. «Seguro el marido se enteró y lo corrió de la ciudad, o algo peor». Doña Estela sufría cada vez que escuchaba estos comentarios. Su hijo, su Gustavo responsable y trabajador, estaba siendo convertido en el protagonista de historias que ella sabía que no eran ciertas. Pero, ¿qué podía hacer una mujer humilde contra el poder de los rumores? El tercer rumor era quizás el más intrigante y venía de alguien inesperado. Tomás Herrera, un taxista que trabajaba en la zona del Hotel Continental. Tomás juraba haber visto a Gustavo esa última noche, pero no solo. Estaba con otros 2 hombres, decía. No parecían amigos, si me entienden. El muchacho se veía nervioso. ¿Por qué Tomás había esperado semanas para contar esta historia? «No quería meterme en problemas», admitía. «Pero me da cargo de conciencia».
Ese muchacho parecía estar en peligro. Cuando Arturo le llevó esta información a la policía, el comandante Vázquez apenas levantó la vista de sus papeles. Los taxistas siempre inventan historias para llamar la atención, fue su respuesta. El caso está cerrado. Pero para la familia Ramírez, el caso nunca estaría cerrado. Arturo comenzó su propia investigación. Recorrió cada calle, cada cantina, cada hotel donde su hermano había trabajado. Habló con meseros, porteros, prostitutas, vendedores ambulantes, todos los que formaban parte del ecosistema nocturno de Tijuana que Gustavo conocía tan bien. Lo que descubrió lo inquietó profundamente. Varias personas recordaban haber visto a Gustavo esas últimas semanas, pero siempre con la misma descripción. Parecía estar esperando algo. Se veía emocionado pero también preocupado. Hablaba de una gran oportunidad. Una prostituta llamada Lucía, que trabajaba cerca del Hotel Continental, le dio a Arturo el testimonio más específico. Tu hermano estuvo preguntando por los huéspedes del hotel. Quería saber quiénes eran los que llegaban en coches caros, pero se registraban con nombres falsos. Le dije que eso era peligroso, que había gente que no quería ser fotografiada. ¿Qué había respondido Gustavo a esa advertencia? Me dijo que estaba cerca de algo grande, que iba a cambiar su vida. Le brillaban los ojos cuando lo decía. Meses pasaron, y la historia de Gustavo comenzó a tomar dimensiones casi míticas en Tijuana. Se convirtió en el fotógrafo que había visto demasiado, el artista que había desaparecido por amor, el joven que había sido silenciado por fuerzas poderosas. Cada persona que contaba la historia añadía sus propios detalles, hasta que la realidad y la ficción se volvieron indistinguibles. En las escuelas de fotografía de la ciudad, Gustavo se convirtió en una leyenda de advertencia. Los profesores les decían a sus estudiantes: recuerden el caso de Gustavo Ramírez, no se metan donde no los llaman. Pero ¿qué había en esas advertencias de verdad y qué de mito urbano? La respuesta estaba esperando, oculta en un lugar que nadie había pensado buscar, guardando secretos que cambiarían todo lo que se creía saber sobre esa noche de marzo. Para 1985, un año después de la desaparición, doña Estela había establecido una rutina que partiría el corazón de cualquiera que la conociera. Cada domingo después de misa, encendía una vela por su hijo desaparecido y preguntaba a Dios por qué se lo había llevado sin explicaciones. Arturo, por su parte, había desarrollado una obsesión que preocupaba a toda la familia. Llevaba siempre consigo una foto de su hermano y la mostraba a cada persona nueva que conocía. ¿Has visto a este hombre?, preguntaba incansablemente. La respuesta siempre era la misma: no. Los años siguientes trajeron más rumores, más teorías, más historias contradictorias. Algunos decían haber visto a Gustavo en Los Ángeles. Otros juraban que había sido visto en Guadalajara. Cada pista falsa renovaba las esperanzas de la familia, solo para destruirlas días después, cuando se demostraba que era un error de identidad. Para 1990, 6 años después de la desaparición, incluso los rumores habían comenzado a desvanecerse. Tijuana había cambiado, nuevas historias habían capturado la atención de la gente, y el caso del fotógrafo desaparecido se estaba convirtiendo en apenas una anécdota que los viejos contaban en las cantinas. Pero hay algo sobre la verdad que no puede ser enterrado para siempre. Por más años que pasen, por más silencio que la cubra, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y en el caso de Gustavo Ramírez, esa verdad estaba esperando pacientemente en el lugar más inesperado, preservada en una forma que ni él ni nadie podría haber imaginado. ¿Cuántas veces había pasado la gente por ese lugar sin saber que ahí, a apenas unos metros de distancia, se encontraba la clave para resolver uno de los misterios más intrigantes de Tijuana?
¿Cuántas veces habían estado tan cerca de la verdad sin saberlo? Porque lo que nadie sabía en esos años de especulación y rumores era que Gustavo había dejado un testimonio silencioso pero devastadoramente claro, que revelaría no solo qué había pasado esa noche de marzo, sino por qué había pasado. Y cuando ese testimonio finalmente fuera descubierto, 17 años después, cambiaría para siempre todo lo que se creía saber sobre el fotógrafo que desapareció en Tijuana. Los años tienen una manera cruel de hacer que el dolor se vuelva rutina, y eso fue exactamente lo que le pasó a doña Estela Soberón. ¿Cómo vive una madre con la incertidumbre de no saber si su hijo está vivo o muerto? La respuesta es día a día, oración tras oración, esperanza tras esperanza. Cada mañana, desde 1984 hasta 2001, doña Estela despertaba con la misma rutina. Preparaba café para 2 personas, aunque solo ella lo bebiera. Dejaba la taza de Gustavo en su lugar habitual de la mesa, como si en cualquier momento pudiera aparecer por la puerta con esa sonrisa que tanto extrañaba. La gente me dice que ya no ponga esa taza, le confiaría años después a su comadre Beatriz. Pero si un día mi hijo regresa y no encuentra su lugar en la mesa, ¿qué va a pensar de su madre? La fe de doña Estela se convirtió en algo que rayaba en la obsesión. Visitaba 3 iglesias diferentes cada semana: San José los lunes, la Catedral los miércoles y la Virgen de Guadalupe los domingos. En cada una encendía una vela y repetía la misma oración: Virgencita, si mi hijo está vivo, tráemelo a casa. Si está muerto, déjame encontrar su cuerpo para darle sepultura cristiana. ¿Era esta devoción lo que la mantenía cuerda o lo que lentamente la estaba consumiendo? Sus vecinas tenían opiniones divididas. Algunas admiraban su fe inquebrantable. Otras susurraban que era poco saludable vivir aferrada al pasado de esa manera. Pero doña Estela tenía una razón para su constancia que iba más allá de la fe ciega. Durante todos esos años nunca dejó de recibir señales. Un sueño donde veía a Gustavo llamándola, un pájaro que se posaba en la ventana de su cuarto cada aniversario de la desaparición. Una vez, en 1987, juró haber visto a un joven parecido a su hijo comprando periódicos en el centro, pero cuando corrió a alcanzarlo, había desaparecido entre la multitud. Mi corazón de madre me dice que está vivo, repetía una y otra vez. Una madre siente cuando un hijo muere, y yo no he sentido eso. Su otro hijo, Arturo, había desarrollado una obsesión completamente diferente pero igualmente intensa. Mientras su madre se aferraba a la fe, él se aferraba a la lógica. Había leído cada libro de investigación criminal que pudo encontrar. Había estudiado casos similares. Había convertido su cuarto en una especie de centro de operaciones detectivesco. Las paredes del cuarto de Arturo estaban cubiertas de mapas de Tijuana, fotografías del Hotel Continental desde todos los ángulos posibles y una línea de tiempo detallada de los últimos días de su hermano. ¿Parecía la habitación de alguien obsesionado? Absolutamente. Pero para Arturo era la habitación de alguien que no se rendía. Mi madre reza, yo investigo. Era su filosofía. Entre los dos, algún día vamos a encontrar a Gustavo. Arturo había desarrollado su propia teoría sobre lo que había pasado esa noche de marzo. Estaba convencido de que su hermano había sido testigo de algo que no debía ver y que había sido eliminado por ello. Pero no creía en la teoría del narcotráfico que tanto circulaba. Para él, se trataba de algo más sofisticado, algo que involucraba a gente con poder político o económico. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque conocía a su hermano mejor que nadie. Gustavo no era el tipo de persona que se metía con narcos, explicaba a quien quisiera escucharlo.
pero sí era el tipo de persona que fotografiaba cosas que otros preferían mantener ocultas. Durante los primeros 5 años después de la desaparición, Arturo siguió investigando activamente. Cada fin de semana recorría las calles del centro, mostrando la foto de Gustavo a comerciantes, taxistas, prostitutas, cualquiera que pudiera haber visto algo. Guardaba cada testimonio en una libreta de pastas azules que se convirtió en su posesión más preciada. En 1989, 5 años después de la desaparición, Arturo tuvo su primera gran pista. Un mesero del restaurante La Frontera le dijo que recordaba haber visto a Gustavo la noche de su desaparición, pero no solo. Estaba con una mujer elegante, le dijo. Se veían nerviosos, como si estuvieran hablando de algo importante. ¿Podría ser esta la mujer de los rumores? La supuesta amante casada por la que algunos decían que Gustavo había desaparecido. Arturo pasó meses tratando de encontrar más información sobre esta mujer misteriosa, pero cada pista lo llevaba a un callejón sin salida. Para 1990, la frustración comenzó a hacer mella en él. Había tocado todas las puertas, había hecho todas las preguntas, había seguido todas las pistas, y seguía sin tener una sola respuesta concreta sobre qué le había pasado a su hermano. Fue entonces cuando Arturo tomó una decisión que cambiaría su vida. Se convertiría en detective privado. Si las autoridades no van a buscar a mi hermano, se dijo, entonces voy a prepararme para hacerlo yo mismo. Se inscribió en cursos de criminología, estudió técnicas de investigación, aprendió sobre análisis forense. Para 1992 tenía su licencia oficial como detective privado, y su primer caso fue, obviamente, el de su hermano desaparecido. ¿Pero qué puede hacer un detective privado que no pudieron hacer las autoridades oficiales? La respuesta es mucho más de lo que uno podría imaginar. Arturo tenía lo que la policía nunca había tenido: tiempo ilimitado y motivación personal. Comenzó a reinterrogar a todas las personas que habían hablado con su hermano en sus últimos días. Esta vez, armado con conocimientos profesionales, hizo las preguntas correctas y comenzó a obtener respuestas diferentes. Mario Delgado, el amigo fotógrafo, le reveló detalles que no había mencionado en 1984. Tu hermano había estado siguiendo a ciertas personas importantes de la ciudad. No me dijo nombres, pero mencionó que había descubierto algo que podría hacer justicia. Lucía, la prostituta del Hotel Continental, también tenía más que decir cuando Arturo la entrevistó con técnicas profesionales. Tu hermano me preguntó específicamente sobre un empresario que venía al hotel con una mujer que no era su esposa. Le dije los nombres, pero me hizo prometer que no lo diría a nadie más. ¿Cuáles eran esos nombres? Lucía se había mudado de Tijuana años atrás, y para cuando Arturo la encontró en Mexicali en 1993, había desarrollado problemas serios con las drogas. Sus recuerdos eran confusos, contradictorios. Mencionaba a un hombre importante de apellido que empezaba con G, y a una mujer casada con un político, pero no podía ser más específica. Durante la década de los 90, Arturo siguió cada pista, por insignificante que pareciera. Investigó a todos los empresarios prominentes de Tijuana cuyos apellidos comenzaran con G. Investigó a todas las esposas de políticos locales que hubieran tenido reputaciones cuestionables. Pero sin evidencia concreta todo quedaba en especulación. Mientras tanto, doña Estela continuaba con su rutina de fe inquebrantable. Para 1995 había gastado una pequeña fortuna en velas, misas y promesas a diferentes santos. Sus ahorros se habían agotado, pero su esperanza permanecía intacta. La gente me dice que ya es tiempo de aceptar que Gustavo se fue.
le decía al padre Martínez durante sus confesiones semanales. Pero padre, ¿cómo acepto algo que mi corazón me dice que no es verdad? El padre Martínez, que la había acompañado en esa travesía de dolor durante más de una década, ya no sabía qué aconsejarle. La fe es un misterio, Estela, le decía. Tal vez Dios tiene un plan que no podemos entender. Para el año 2000, 16 años después de la desaparición, tanto doña Estela como Arturo habían envejecido visiblemente. El peso de la incertidumbre constante se reflejaba en sus rostros cansados, en sus hombros encorvados, en esa tristeza profunda que ya se había vuelto parte de sus personalidades. Doña Estela, ahora de 68 años, había desarrollado problemas de salud que los médicos atribuían directamente al estrés crónico. Su presión arterial era peligrosamente alta, sufría de insomnio severo y había comenzado a tener episodios de depresión que la dejaban postrada en cama durante días. Arturo, por su parte, había sacrificado cualquier posibilidad de tener su propia familia. A los 34 años seguía soltero, viviendo en la casa familiar, dedicando cada peso que ganaba como detective privado a continuar buscando a su hermano. Sus pocos amigos le decían que necesitaba hacer su propia vida, pero él siempre respondía lo mismo. ¿Cómo voy a hacer mi vida sabiendo que mi hermano podría estar necesitando mi ayuda? En el nuevo milenio, Tijuana había cambiado completamente. La ciudad fronteriza de 1984 apenas se reconocía en la metrópoli moderna del año 2000. Nuevos hoteles, nuevos barrios, nueva gente. Muchos de los testigos originales se habían mudado o habían muerto. Los registros policiales de 1984 estaban archivados en sótanos polvorientos que nadie consultaba. Parecía que el caso de Gustavo Ramírez estaba destinado a perderse para siempre en el olvido. Para cualquier observador externo, la respuesta era obvia. 17 años sin una sola pista concreta, sin un solo avance real, sin una sola respuesta. Pero la vida tiene una manera peculiar de sorprendernos justo cuando menos lo esperamos. A veces, las respuestas que buscamos durante décadas aparecen en los lugares más inesperados, en los momentos más casuales, de las maneras más improbables. El 15 de marzo de 2001, exactamente 17 años después de la desaparición de Gustavo, doña Estela despertó con un presentimiento extraño. «Hoy va a pasar algo», le dijo a Arturo mientras desayunaban. «Lo siento en mis huesos». Arturo, acostumbrado a estos presentimientos de su madre que nunca se cumplían, apenas le prestó atención. Tenía planeado pasar el día en su oficina de detective privado, revisando casos de rutina que le ayudaran a pagar las cuentas. Pero ese día, mientras su madre encendía velas en la iglesia y él revisaba documentos aburridos sobre casos de infidelidad conyugal, algo estaba sucediendo a apenas unas cuadras de distancia. Algo que cambiaría todo. En el viejo Hotel Continental, que había cerrado definitivamente sus puertas 2 años antes y estaba siendo remodelado para convertirse en un centro comercial, un grupo de trabajadores de la construcción estaba demoliendo una pared del segundo piso cuando uno de ellos gritó: «¡Oigan, vengan a ver esto!». ¿Qué habían encontrado detrás de esa pared que había estado sellada durante más de una década? ¿Y por qué lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría para siempre todo lo que una madre y un hermano creían saber sobre el hombre que amaban? El sonido del martillo neumático se detuvo abruptamente cuando José Martín Vega, capataz de la obra de remodelación del Hotel Continental, escuchó el grito de su trabajador. Era las 2 de la tarde del 15 de marzo de 2001, exactamente 17 años después de la desaparición de Gustavo Ramírez, y lo que estaba a punto de descubrirse cambiaría todo. «¡Jefe, venga rápido!»,
gritaba Ramón Herrera, un albañil de 40 años que llevaba más de una década trabajando en demoliciones. Hay algo raro aquí adentro. ¿Qué podría haber encontrado que fuera tan urgente? José se acercó con esa mezcla de curiosidad y fastidio que tienen los capataces cuando sus trabajadores interrumpen el cronograma. Pero cuando vio lo que Ramón había descubierto detrás de la pared del cuarto 237, su expresión cambió completamente. «Madre mía», murmuró José, mientras se quitaba el casco de seguridad y se rascaba la cabeza. «¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí?» Lo que habían encontrado era una cavidad oculta en la pared, sellada con ladrillos que habían sido colocados de manera que parecieran parte de la estructura original. Pero lo que contenía esa cavidad era lo que los tenía a todos intrigados. Una caja de metal oxidada, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, envuelta en plástico grueso. Ramón, que había sido el primero en verla, extendió la mano para tocarla, pero José lo detuvo. «No la toques todavía», le dijo. «Esto se ve como algo que deberíamos reportar». «¿Por qué la precaución?» José había trabajado en muchas demoliciones a lo largo de los años y había aprendido que cuando encuentras algo escondido de manera intencional en las paredes, generalmente hay una razón importante para ello, y esa razón no siempre era legal. Los otros trabajadores se habían reunido alrededor del agujero en la pared. Miguel Sánchez, el más joven del grupo, sugirió llamar a la policía inmediatamente. «¿Y si es droga?», dijo. «¿Y si nos meten en problemas solo por haberla encontrado?». Pero Fernando López, el más experimentado, tenía una perspectiva diferente. «Si fuera droga, ya se habría descompuesto después de tantos años. Esto parece otra cosa». Después de deliberar durante casi una hora, José tomó la decisión de abrir la caja ahí mismo, con todos como testigos. «Si hay algo ilegal adentro», dijo, «tenemos a 5 testigos que pueden confirmar que simplemente la encontramos». Con manos temblorosas, José cortó el plástico que envolvía la caja metálica. El material se desintegró parcialmente al tacto, confirmando que había estado ahí durante muchos años. La caja misma tenía una capa de óxido, pero el sello parecía haber mantenido el interior relativamente protegido. Cuando finalmente logró abrir la tapa, José se quedó sin palabras. Dentro, cuidadosamente acomodados y envueltos en más plástico, había objetos que claramente pertenecían a un fotógrafo, una cámara Nikon, varios rollos de película sin revelar, un cuaderno de notas y algunos papeles sueltos. «Esto no es droga», murmuró Fernando, mirando por encima del hombro de José. «Esto es equipo de fotografía. ¿Pero de qué fotógrafo? Y más importante, ¿por qué alguien había escondido estos objetos dentro de una pared del Hotel Continental?» Ramón fue el primero en sugerir la conexión obvia. ¿Se acuerdan de la historia del fotógrafo que desapareció hace años? No era cerca de este hotel. La memoria colectiva de Tijuana había preservado la leyenda de Gustavo Ramírez, aunque distorsionada por el tiempo y los rumores. Todos los trabajadores habían escuchado alguna versión de la historia del joven fotógrafo que había desaparecido misteriosamente en los años 80. José tomó el cuaderno de notas con cuidado extremo. Las páginas estaban amarillentas pero legibles. En la primera página, escrito con tinta azul en una letra clara y juvenil, estaba el nombre Gustavo Ramírez Soberón, 1984. El silencio que siguió a esa revelación fue ensordecedor. 5 hombres rudos, acostumbrados al ruido constante de la construcción, se quedaron completamente callados mientras asimilaban lo que acababan de descubrir. «Santos», susurró Miguel, el más joven, «acabamos de encontrar las cosas del fotógrafo desaparecido».
José cerró el cuaderno inmediatamente. Ahora sí tenemos que llamar a la policía, dijo. Esto ya no es asunto nuestro, pero ¿llamarían realmente a las autoridades? La experiencia de los trabajadores mexicanos con la policía no siempre había sido positiva, especialmente cuando se trataba de casos antiguos y complicados. José sabía que una vez que llamara a la policía, ellos podrían pasar días o incluso semanas lidiando con interrogatorios y papeleo. Fernando sugirió una alternativa. ¿Y si primero tratamos de contactar a la familia? Todo mundo conoce la historia de la mamá que nunca dejó de buscar a su hijo. Era cierto. Doña Estela se había convertido en una figura conocida en Tijuana. Todos los domingos, después de misa, se la podía ver caminando por el centro con una foto de Gustavo, preguntando si alguien lo había visto. Su persistencia de 17 años se había vuelto parte del folclore local. José tomó una decisión que cambiaría todo. Vamos a contactar primero a la familia, después a las autoridades. Esa señora se merece saber antes que nadie. Mientras uno de los trabajadores iba a buscar el teléfono del capataz de la obra, los otros 5 examinaron más detenidamente el contenido de la caja. Además de la cámara y los rollos de película, había fragmentos de papel con direcciones, números de teléfono y lo que parecían ser observaciones sobre horarios y rutinas. En uno de los papeles sueltos, escrito con prisa y letra temblorosa, había una frase que los hizo intercambiar miradas preocupadas. «Me están siguiendo. Si algo me pasa, busquen en el hotel. Las fotos dirán la verdad». ¿Había Gustavo anticipado su desaparición? ¿Había escondido deliberadamente estas evidencias como un seguro de vida? La implicación era tan perturbadora como fascinante. Fernando, que había estado examinando la cámara, hizo otro descubrimiento inquietante. «Miren esto», dijo, señalando hacia el objetivo de la cámara. Había una pequeña grieta en el cristal frontal y lo que parecían ser manchas oscuras en el cuerpo metálico. «Eso no parece», comenzó a preguntar Miguel, pero José lo interrumpió. «No especulemos sobre lo que no sabemos», dijo firmemente. «Esperemos a los expertos». Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, doña Estela estaba terminando su oración diaria en la iglesia de San José. Había sentido una inquietud extraña todo el día, esa sensación que las madres experimentan cuando algo importante está por suceder. Había encendido una vela extra y había rezado con más fervor de lo usual. «Virgencita», había susurrado ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, «si hoy es el día que me vas a dar noticias de mi Gustavo, dame fuerzas para recibir la verdad, sea cual sea». ¿Era coincidencia que una madre estuviera pidiendo exactamente eso el mismo día que las posesiones de su hijo desaparecido salían a la luz después de 17 años? ¿O había algo más profundo en esa sincronía que desafiaba toda explicación lógica? Arturo estaba en su oficina de detective privado, terminando un caso rutinario de seguimiento conyugal, cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía, pero después de tantos años buscando a su hermano, siempre contestaba las llamadas de desconocidos con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Arturo Ramírez?», preguntó una voz masculina que sonaba nerviosa. «Habla José Martín. Soy capataz de una obra de construcción. Creo que encontramos algo que le va a interesar sobre su hermano». El corazón de Arturo se detuvo por un momento. Durante 17 años había recibido docenas de llamadas similares. Personas que creían haber visto a Gustavo, que tenían información sobre su paradero, que habían encontrado algo que podría estar relacionado con él. Todas habían resultado ser falsas alarmas, pero ¿qué había en la voz de este hombre que sonaba diferente? Una sinceridad que Arturo había aprendido a reconocer después de años trabajando como detective. «¿Qué tipo de cosa encontraron?», preguntó Arturo,
tratando de mantener su voz calmada. «Es mejor que venga a verlo usted mismo», respondió José. «Estamos en el viejo Hotel Continental, donde antes estaba la recepción. Y señor Ramírez, creo que va a querer traer a su mamá». Esas últimas palabras le dijeron a Arturo todo lo que necesitaba saber. Después de 17 años, finalmente había llegado el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. El momento de obtener respuestas reales sobre lo que le había pasado a su hermano. Mientras se dirigía hacia la casa familiar para recoger a su madre, Arturo sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. ¿Estarían a punto de descubrir que Gustavo había muerto esa noche de 1984? ¿O las evidencias revelarían algo completamente diferente? Lo que no sabía era que dentro de esos rollos de película que habían permanecido ocultos durante 17 años, estaba la verdad más impactante que jamás podría haber imaginado. Una verdad que no solo revelaría qué le había pasado a Gustavo, sino que también desenmascararía secretos que personas muy poderosas habían creído enterrados para siempre. Estaban preparados para lo que esas imágenes reveladas iban a mostrar. Y más importante, estaban preparados para las consecuencias de sacar a la luz secretos que habían costado la vida de un hombre. Cuando doña Estela vio la caja metálica abierta en el piso del viejo Hotel Continental, sus piernas casi cedieron. Arturo tuvo que sostenerla mientras ella miraba fijamente la cámara Nikon de su hijo, esa cámara que había sido su compañera inseparable y que ahora parecía un fantasma del pasado. «Es de él», susurró con voz quebrada. «Es la cámara de mi Gustavo». ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Y por qué había permanecido oculta durante 17 años en esa pared? Las preguntas se agolpaban en la mente de todos los presentes, pero nadie se atrevía a especular en voz alta. Arturo, con su experiencia como detective privado, tomó inmediatamente el control de la situación. «Necesitamos llamar a la policía», dijo, «pero antes quiero documentar todo exactamente como lo encontramos». José Martín, el capataz, le entregó una cámara digital para que Arturo fotografiara cada objeto antes de que fueran movidos. Era irónico. 17 años después, otro fotógrafo documentaba los últimos vestigios de Gustavo Ramírez. Pero lo más importante eran los rollos de película, 6 rollos sin revelar, perfectamente conservados gracias al plástico que los protegía de la humedad. ¿Qué secretos habían permanecido ocultos en esas imágenes durante tanto tiempo? «Tenemos que revelar estos rollos inmediatamente», dijo Arturo, «pero no en cualquier lugar. Necesitamos un laboratorio profesional, alguien de confianza». Doña Estela, que había permanecido en silencio mirando las pertenencias de su hijo, finalmente habló. «Clara Mendoza. Ella tiene un laboratorio fotográfico en el centro. Era amiga de Gustavo». «¿Clara Mendoza?» Arturo recordaba ese nombre vagamente. Una fotógrafa profesional que había comenzado su carrera a mediados de los 90 y se había especializado en fotografía forense para casos legales. Si alguien podía manejar esta situación con la discreción y profesionalismo que requería, era ella. Una hora después, los 3 se encontraban en el laboratorio de Clara Mendoza, una mujer de 29 años con manos expertas y una reputación impecable en Tijuana. Cuando Arturo le explicó lo que habían encontrado, Clara se quedó sin palabras. «Siempre escuché historias sobre Gustavo Ramírez», dijo mientras examinaba los rollos con cuidado. «Era una leyenda entre los fotógrafos de la ciudad. Pero nunca pensé que algún día tendría sus últimas fotos en mis manos. El proceso de revelado tomaría varias horas. Clara explicó que debido a la antigüedad de la película, tendría que usar técnicas especiales para asegurar que las imágenes salieran lo más claras posible.
La película de 1984 es muy diferente a la de ahora, explicó. Pero si se conservó bien, deberíamos poder ver todo. ¿Qué mostrarían esas imágenes? Durante las 6 horas que duró el proceso, doña Estela, Arturo y Clara especularon en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Finalmente, a las 9 de la noche, Clara salió del cuarto oscuro con una expresión que era imposible de interpretar. «Ya están listas», dijo simplemente. «Pero antes de que las vean, deben saber que algunas de estas imágenes son perturbadoras». Las primeras fotografías eran exactamente lo que uno esperaría de un fotógrafo nocturno de Tijuana en 1984. Escenas de la vida nocturna, parejas bailando en cantinas, vendedores ambulantes, turistas americanos cruzando la frontera en busca de diversión. Las imágenes capturaban perfectamente la esencia de una ciudad fronteriza en su apogeo. «Mi hijo tenía un don», murmuró doña Estela mientras miraba las fotografías. «Sabía capturar el alma de la gente». Pero conforme avanzaban en la secuencia cronológica, las imágenes comenzaron a cambiar. De repente, había fotos tomadas desde una distancia considerable, aparentemente con un telefoto, de la entrada del Hotel Continental. ¿Estaba Gustavo esperando a alguien específico? La respuesta llegó en las siguientes imágenes. Una mujer elegante, de aproximadamente 30 años, con cabello rubio perfectamente peinado y vestida con ropa cara, caminaba hacia la entrada del hotel. Incluso en las fotografías en blanco y negro se podía percibir su belleza y sofisticación. «¿Conocen a esta mujer?», preguntó Clara. Arturo estudió la imagen cuidadosamente. Había algo familiar en esa cara, pero no podía ubicarla exactamente. «Se parece a alguien», dijo, «pero no estoy seguro». Las siguientes fotografías revelaron la identidad del hombre que había ido a encontrarse con la mujer misteriosa. Un hombre robusto, de unos 40 años, con bigote espeso y traje caro. Las imágenes los mostraban abrazándose apasionadamente en el estacionamiento del hotel, besándose como amantes que no se habían visto en mucho tiempo. ¿Pero quiénes eran? Clara, que había vivido toda su vida en Tijuana, fue la primera en reconocerlos. «Dios mío», susurró, «es Guillermo Guzmán». Guillermo Guzmán. El nombre resonó inmediatamente en la mente de Arturo. Guillermo Guzmán había sido uno de los empresarios más influyentes de Tijuana en los años 80. Dueño de varias maquiladoras, con conexiones políticas importantes y casado con la hija de una familia prominente de la ciudad. Y la mujer, continuó Clara, es Pilar Castillo. Pilar Castillo, esposa del entonces diputado federal Roberto Castillo, uno de los políticos más respetados de Baja California. Una mujer que había sido considerada el ejemplo perfecto de la esposa política, elegante, discreta, siempre al lado de su marido en eventos públicos. ¿Pero qué hacía Pilar Castillo en los brazos de Guillermo Guzmán en el estacionamiento de un hotel? La respuesta estaba en las siguientes fotografías, que documentaban meticulosamente el encuentro íntimo entre los dos. Las imágenes eran indiscutiblemente comprometedoras. Mostraban a Guillermo y Pilar entrando juntos a una habitación del hotel y más tarde, a través de una ventana parcialmente abierta, momentos íntimos que cualquier tribunal consideraría evidencia irrefutable de adulterio. «Tu hermano había descubierto un escándalo mayúsculo», le dijo Clara a Arturo. «En 1984, esto habría destruido 2 familias y varias carreras políticas. Pero las fotografías más impactantes estaban por venir. En las últimas imágenes del rollo se podía ver a Gustavo mismo reflejado en el espejo lateral de un automóvil mientras tomaba las fotos del hotel. Y detrás de él, claramente visibles en el fondo, 2 hombres que lo observaban con expresiones hostiles.
Habían descubierto que los estaba fotografiando. Una de las últimas imágenes mostraba a los dos hombres caminando directamente hacia la posición de Gustavo. Ambos llevaban trajes oscuros y tenían el aspecto de guardaespaldas o hombres de seguridad. La penúltima fotografía del rollo era borrosa, como si hubiera sido tomada mientras Gustavo corría o se movía rápidamente. Se podía distinguir parte del estacionamiento del hotel y las luces de un automóvil que se acercaba. La última fotografía era la más perturbadora de todas. Mostraba el interior de lo que parecía ser un automóvil, tomada desde el asiento trasero. Se podían ver las siluetas de dos hombres en los asientos delanteros y en el espejo retrovisor, parcialmente visible, el rostro aterrorizado de lo que claramente era Gustavo Ramírez. El silencio en el laboratorio fotográfico era total. Doña Estela había comenzado a llorar en silencio. Arturo tenía los puños cerrados y Clara simplemente miraba las imágenes con horror profesional. «Esto explica todo», dijo finalmente Arturo. «Mi hermano fotografió algo que no debía fotografiar y lo descubrieron haciéndolo». Pero ¿cómo habían llegado las fotografías a estar escondidas en la pared del hotel? Clara tenía una teoría. Si tu hermano sabía que estaba en peligro, pudo haber escondido los rollos antes de que lo atraparan. Era su seguro de vida. Las implicaciones eran devastadoras. Si las fotografías eran auténticas y todo indicaba que lo eran, entonces Gustavo Ramírez había sido víctima de un asesinato encubierto por razones de Estado. Había descubierto un secreto que involucraba a dos de las familias más poderosas de Tijuana y había pagado el precio último por ello. «Tenemos que entregar esto a las autoridades», dijo Arturo. «Es evidencia de un crimen». Pero Clara tenía reservas. ¿A qué autoridades? ¿Creen que la policía de Tijuana va a investigar a fondo un caso que involucra a gente tan poderosa, especialmente después de 17 años? Era una pregunta válida. Roberto Castillo había seguido una carrera política exitosa después de 1984, llegando a ocupar puestos importantes en el gobierno estatal. Guillermo Guzmán había expandido su imperio empresarial y se había convertido en una figura intocable en los círculos económicos de la región. ¿Qué pasaría si se hacían públicas estas fotografías? Por un lado, finalmente se sabría la verdad sobre lo que le había pasado a Gustavo Ramírez. Por otro lado, las consecuencias podrían ser impredecibles para todos los involucrados, incluyendo la propia familia Ramírez. Doña Estela, que había permanecido callada durante toda la discusión, finalmente habló con una voz llena de determinación que ninguno de los presentes había escuchado antes. «Mi hijo murió por esta verdad. No voy a permitir que su sacrificio sea en vano». Sus palabras resonaron en el laboratorio como una declaración de guerra. Después de 17 años de dolor, incertidumbre y búsqueda infructuosa, doña Estela finalmente tenía la verdad en sus manos y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que esa verdad saliera a la luz. Pero estaban preparados para las consecuencias de enfrentarse a personas que una vez habían estado dispuestas a matar para proteger sus secretos. ¿Y qué precio tendría que pagar la familia Ramírez por buscar justicia después de tanto tiempo? La respuesta a esas preguntas determinaría no solo el destino de un caso de 17 años, sino también el futuro de todos los que habían decidido luchar por la verdad, sin importar cuán peligrosa fuera esa batalla. La decisión de hacer públicas las fotografías no fue fácil, pero doña Estela había hablado con una determinación que sorprendió a todos. 17 años he esperado la verdad, dijo esa noche en el laboratorio de Clara Mendoza. No voy a traicionar la memoria de mi hijo guardando silencio ahora. Pero ¿cómo se hace pública una evidencia tan explosiva sin poner en peligro a quienes la revelaron?
Arturo, con su experiencia como detective privado, sabía que necesitarían una estrategia cuidadosa. No podían simplemente llevar las fotografías a la policía local y esperar que se hiciera justicia. La primera llamada que hizo Arturo fue a un periodista de investigación de uno de los periódicos más importantes de Tijuana, El Fronterizo. Ricardo Vega era conocido por su integridad profesional y su disposición a enfrentarse a los poderosos cuando la historia lo ameritaba. Cuando Ricardo vio las fotografías por primera vez, su reacción fue inmediata. «Esto va a sacudir a toda la ciudad», dijo. «Pero necesitamos verificar la autenticidad de las imágenes antes de publicar cualquier cosa». ¿Cómo se verifica la autenticidad de fotografías de 17 años? Ricardo contactó a expertos forenses, quienes confirmaron que las imágenes correspondían efectivamente a película fotográfica de 1984, que no habían sido manipuladas y que los negativos mostraban consistencia temporal con la época alegada. El 2 de abril de 2001, 18 días después del descubrimiento en el Hotel Continental, El Fronterizo publicó la historia completa en su portada. Las últimas fotos del fotógrafo desaparecido revelan escándalo político de 1984. La reacción fue inmediata y explosiva. En pocas horas, la historia había sido recogida por medios nacionales. Los teléfonos del periódico no dejaban de sonar con llamadas de reporteros de todo México queriendo más detalles sobre el caso. ¿Cómo reaccionaron los protagonistas de las fotografías? Guillermo Guzmán, ahora de 57 años, y uno de los empresarios más influyentes de Baja California, emitió un comunicado categórico a través de sus abogados. Las supuestas fotografías son un montaje malicioso diseñado para dañar mi reputación. Mi equipo legal está investigando quién está detrás de esta difamación. Pilar Castillo, quien después de la muerte de su esposo Roberto en 1999 se había convertido en una figura respetada en círculos de beneficencia, fue igualmente contundente. Es absurdo e insultante que alguien trate de vincularme con historias inventadas. Estas supuestas fotografías son obviamente falsas. Pero podían ser falsas unas imágenes que habían estado selladas en una pared durante 17 años. Los expertos forenses habían sido claros. Las fotografías eran auténticas y correspondían a la época alegada. La respuesta oficial llegó una semana después de la publicación. El procurador de justicia de Baja California, en una conferencia de prensa, anunció que se había abierto una investigación preliminar sobre el caso de Gustavo Ramírez, pero que las fotografías por sí solas no constituían evidencia suficiente para determinar qué había pasado exactamente en 1984. Debemos ser cuidadosos de no confundir especulación mediática con evidencia legal, declaró el procurador. Las fotografías muestran un encuentro entre dos adultos, pero no prueban que se haya cometido ningún crimen. ¿Era esta una respuesta genuina de las autoridades o un intento de minimizar un escándalo que involucraba a figuras demasiado poderosas? La opinión pública se dividió inmediatamente. Los medios nacionales comenzaron a llegar a Tijuana para cubrir la historia. Reporteros de Televisa, TV Azteca y periódicos de la Ciudad de México convirtieron la casa de doña Estela en un centro de atención mediática que ella nunca había buscado. «Solo quiero saber qué le pasó a mi hijo», repetía una y otra vez en las entrevistas. «No me interesa la política ni los escándalos, solo quiero la verdad sobre Gustavo». Pero la verdad resultó ser más esquiva de lo que nadie había anticipado. Conforme pasaban las semanas, comenzaron a surgir teorías alternativas sobre lo que realmente había ocurrido en marzo de 1984. La primera teoría alternativa vino de un lugar inesperado. Esteban Flores, el exportero nocturno del Hotel Continental,
quien ahora tenía 71 años y vivía en un asilo de ancianos en Ensenada. Cuando los reporteros finalmente lo localizaron, su testimonio añadió una nueva dimensión al misterio. «Yo vi cuando ese muchacho salió corriendo del hotel esa noche», declaró Esteban, «pero no parecía que lo estuvieran persiguiendo. Parecía que estaba huyendo por su propia voluntad, como si hubiera decidido irse. ¿Era posible que Gustavo hubiera escapado esa noche en lugar de haber sido víctima de un crimen?» Esteban continuó. «Vi cuando escondió algo en el jardín trasero del hotel. Pensé que eran drogas, por eso nunca dije nada. Pero ahora me doy cuenta de que probablemente era su cámara». Esta versión de los eventos pintaba un escenario completamente diferente. Según Esteban, Gustavo habría descubierto el affair, habría fotografiado todo, pero luego habría decidido huir antes de que lo atraparan, escondiendo las evidencias como un seguro de vida. «El muchacho era inteligente», dijo Esteban. «Sabía que había fotografiado algo peligroso. Tal vez decidió desaparecer antes de que lo desaparecieran». Esta teoría ganó tracción rápidamente entre ciertos sectores de la opinión pública. ¿Era posible que Gustavo Ramírez siguiera vivo en algún lugar, habiendo vivido 17 años bajo una identidad falsa? Arturo se resistía a aceptar esta posibilidad. «Mi hermano nunca habría dejado que mi madre sufriera todos estos años si hubiera estado vivo», insistía. «Él habría encontrado la manera de contactarnos». Pero doña Estela, sorprendentemente, comenzó a considerar la teoría de la huida. «Si mi Gustavo está vivo en algún lugar», decía, «prefiero eso a saber que está muerto. Al menos así hay esperanza». Mientras tanto, la investigación oficial avanzaba lentamente. La policía entrevistó nuevamente a testigos de 1984, revisó archivos antiguos y analizó las fotografías con mayor detalle. Pero después de 3 meses de investigación, no había surgido evidencia nueva que pudiera probar definitivamente qué había ocurrido. Guillermo Guzmán y Pilar Castillo mantuvieron su posición. Las fotografías eran falsas, nunca habían tenido un affair, y cualquier sugerencia de que habían estado involucrados en la desaparición de Gustavo era una calumnia maliciosa. Pero ¿por qué mantenían esa posición cuando las evidencias fotográficas parecían tan convincentes? Sus abogados argumentaban que la tecnología de 1984 hacía posible la manipulación fotográfica, especialmente en laboratorios profesionales. Clara Mendoza, la fotógrafa que había revelado las imágenes, refutó categóricamente esta teoría. «He trabajado con fotografía forense durante años», declaró. «Estas imágenes son auténticas, no hay duda al respecto». Para agosto de 2001, 5 meses después del descubrimiento, la historia había comenzado a desvanecerse de los titulares nacionales. Otros escándalos políticos habían capturado la atención del público, y el caso de Gustavo Ramírez se había convertido nuevamente en una historia local de Tijuana. La investigación oficial se cerró sin conclusiones definitivas. El procurador anunció que, aunque las fotografías eran interesantes, no constituían evidencia suficiente para determinar si se había cometido un crimen o para localizar a Gustavo Ramírez. «El caso permanece técnicamente abierto», declaró, «pero sin nuevas evidencias no hay pasos adicionales que podamos tomar». ¿Era esta una derrota para la familia Ramírez? En muchos sentidos, sí. Después de 17 años de incertidumbre, seguían sin saber con certeza qué le había pasado a Gustavo, pero en otros sentidos habían logrado algo importante. La verdad sobre lo que Gustavo había fotografiado esa noche había salido finalmente a la luz. El público sabía que había descubierto un secreto explosivo, que había documentado meticulosamente un affair que habría destruido carreras políticas, y que había desaparecido inmediatamente después.
Los años siguientes trajeron desarrollos menores, pero significativos. En 2003, Guillermo Guzmán vendió la mayoría de sus empresas y se mudó discretamente a San Diego. En 2005, Pilar Castillo dejó Tijuana y se estableció en la Ciudad de México, donde vivía una vida recluida. ¿Eran estos movimientos admisiones tácitas de culpabilidad? La opinión pública lo interpretó de esa manera, pero legalmente no significaban nada. Para 2010, la historia del fotógrafo desaparecido se había convertido en parte del folclore permanente de Tijuana. Se contaba en cantinas, se enseñaba en escuelas de periodismo como ejemplo de investigación valiente, y se recordaba cada marzo en el aniversario de la desaparición. Doña Estela, que para entonces tenía 78 años, había encontrado una extraña paz en la incertidumbre. «Sé que mi hijo murió tratando de exponer la verdad», decía. «Eso me basta». Arturo continuó trabajando como detective privado, especializándose en casos de personas desaparecidas. «Cada caso que resuelvo es una forma de honrar a mi hermano», explicaba. Clara Mendoza conservó los negativos originales en una caja fuerte de su laboratorio, sabiendo que representaban uno de los misterios más intrigantes de la historia de Tijuana. Pero ¿qué había pasado realmente esa noche de marzo de 1984? Después de décadas de especulación, investigación y debate, la respuesta seguía siendo esquiva. Algunos creían firmemente que Gustavo había sido asesinado para silenciar lo que había descubierto. Las fotografías de los hombres siguiéndolo, la imagen final desde el interior de un automóvil, todo apuntaba a un secuestro que había terminado en asesinato. Otros mantenían la teoría de la huida. Gustavo había sido lo suficientemente inteligente para darse cuenta del peligro que corría, había escondido las evidencias y había desaparecido voluntariamente para salvar su vida. Una tercera teoría, menos popular pero igualmente posible, sugería que Gustavo había intentado usar las fotografías para chantajear a Guillermo y Pilar, y que el plan había salido terriblemente mal. ¿Cuál de estas teorías era correcta? La respuesta se llevó Gustavo Ramírez esa noche de 1984, y después de más de 2 décadas de búsqueda, seguía siendo un misterio. Lo único que permanecía indiscutible era el poder de la verdad para sobrevivir el tiempo. Las fotografías habían permanecido ocultas durante 17 años, pero eventualmente habían salido a la luz. Los secretos que personas poderosas habían creído enterrados para siempre habían sido expuestos por la persistencia de una madre que nunca se rindió y un hermano que nunca dejó de buscar. En las noches tranquilas de Tijuana, cuando el viento sopla desde el Pacífico y las luces de la ciudad parpadean como estrellas terrestres, algunos dicen que aún se puede ver la silueta de un joven fotógrafo caminando por las calles del centro, cámara al hombro, buscando esa historia perfecta que le dé sentido a todo. ¿Es solo una fantasía romántica de una ciudad que no puede olvidar a uno de sus hijos perdidos? ¿O hay algo más profundo en esa imagen que persiste en la memoria colectiva? Lo que nadie puede negar es que Gustavo Ramírez logró algo que pocos fotógrafos logran. Inmortalizó no solo un momento en el tiempo, sino una verdad que cambió para siempre la forma en que una ciudad entiende el poder, la corrupción y el precio que a veces se paga por exponer los secretos de los poderosos. Los rollos hablaron después de 17 años de silencio. Contaron una historia de pasión prohibida, poder corrompido, y un joven valiente que se atrevió a documentar lo que otros preferían mantener oculto. Pero el fotógrafo nunca volvió. Y tal vez, en el final, esa sea la verdad más poderosa de todas. Que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver, no porque la verdad sea inalcanzable,
sino porque la búsqueda de esa verdad es más importante que la respuesta misma. En algún lugar, en las sombras de la historia, Gustavo Ramírez sigue siendo el fotógrafo eterno, capturando momentos que el mundo necesita ver, sin importar el precio que tenga que pagar por ello. Los rollos hablaron, pero el fotógrafo nunca volvió.